¿Qué tal, gente? Hoy les traigo algo diferente. Una historia que no solo te va a inspirar, sino que te va a recordar por qué nunca debemos rendirnos. Es la historia real, o basada en hechos que todos hemos visto reflejados en alguien, de un joven llamado Santiago. Un chico común, nacido en una familia humilde, en una zona olvidada por el sistema, que pasó de la pobreza absoluta a convertirse en un emprendedor digital exitoso. Esta historia tiene tragedia, lucha, decisiones difíciles, momentos de duda, y una resolución que vale cada minuto. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a viajar juntos por la vida de alguien que decidió no rendirse. Infancia entre carencias. Santiago nació en una colonia marginada de una ciudad latinoamericana. Su casa era de lámina, el suelo de tierra, y muchas veces la comida no alcanzaba. Su padre era albañil, su madre vendía comida en la calle. A los 7 años, Santiago ya sabía lo que era acostarse sin cenar. No tenía juguetes, pero sí una curiosidad tremenda por entender cómo funcionaban las cosas. Desarmaba radios viejos, observaba a los adultos, y soñaba con un futuro mejor. Pero era solo eso, un sueño. Porque en su entorno, los sueños morían jóvenes. La tragedia que lo marcó. A los 12 años, su padre falleció en un accidente de trabajo. La familia quedó devastada. Su madre, enferma de diabetes, empezó a deteriorarse. Santiago tuvo que dejar la escuela por un tiempo y comenzó a trabajar en un taller mecánico para ayudar a mantener a sus 2 hermanos menores. Esa etapa fue oscura. Lo rodeaban malas influencias, violencia, y la constante tentación de tomar el camino fácil, las calles, las pandillas, la delincuencia. Pero Santiago tenía algo dentro que no se rompía, la esperanza. Una esperanza que se fortaleció aún más cuando, tras un asalto en el transporte público donde estuvo a punto de morir por no entregar un celular viejo, se dio cuenta de que su vida valía más de lo que creía. El despertar. Un día, mientras reparaba una moto, escuchó por casualidad un podcast desde el celular de un cliente. Era sobre negocios digitales. Le impactó escuchar que alguien podía ganar dinero con una computadora desde casa. No entendía nada, pero esa semilla quedó sembrada. Empezó a ahorrar poco a poco para comprarse un celular con internet. Tardó más de un año. Cuando por fin lo logró, su mundo cambió. No solo para entretenerse, sino para aprender. Descubrió YouTube, blogs y canales de personas que enseñaban cómo generar ingresos en línea. Y entonces, Santiago tomó una decisión: iba a usar el poco tiempo libre que tenía para aprender, aprender y aprender. No fue fácil. Al principio intentó vender cosas por Facebook Marketplace y nadie le compraba. Luego intentó hacer dropshipping sin saber nada de marketing. Fracasó. Después quiso crear un canal de YouTube de entretenimiento, pero los primeros videos eran pésimos. Cada intento fallido era una lección. No se rendía. Cada noche, después de trabajar 10 horas, estudiaba hasta quedarse dormido frente al celular. Nadie creía en él. Su madre solo le pedía que no dejara de trabajar. Pero él veía algo que los demás no veían, una salida. Incluso en medio de todo eso, tuvo que enfrentar un robo en su casa, su único celular desapareció. Durante 3 meses quedó desconectado. Fue el momento más duro, pero también el que más lo empujó. Usó una vieja laptop donada por un vecino para volver a empezar. Todo cambió cuando leyó Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro fue un parteaguas. Entendió que su pobreza no era solo económica, era mental. Decidió dejar de pensar como víctima. Empezó a planear, a escribir ideas, a entender el valor de crear activos. Vendió algunas cosas que tenía, invirtió en un curso barato de edición de video, y empezó a ofrecer sus servicios como editor freelance. Al principio cobraba muy poco, pero lo hacía con excelencia. Y un día, un cliente extranjero le pagó más de lo que ganaba en una semana entera. Ahí supo que el juego había cambiado. Fue la primera vez que lloró de felicidad en mucho tiempo. Con ese primer ingreso grande, reinvirtió. Compró una mejor computadora usada, mejoró su conexión a internet, y se inscribió a más cursos. Creó su canal de YouTube enfocado en enseñar lo que él había aprendido, cómo empezar desde cero en el mundo digital. Los primeros meses tuvo pocas vistas, pero era constante. Cada video era mejor. Su historia real conectaba con muchos jóvenes que estaban igual que él. En menos de un año, llegó a sus primeros 1000 suscriptores. A los 2 años, vivía 100% de sus ingresos online.
Incluso llegó a crear una serie de videos documentando su proceso, que hoy acumulan millones de vistas. Fue entonces cuando su historia comenzó a viralizarse. Justo cuando parecía que todo empezaba a mejorar, un amigo cercano al que había ayudado a emprender le robó una parte importante de su contenido y lo presentó como propio en otro canal. Santiago sintió que lo habían apuñalado. Pensó en dejar todo. Pero luego entendió que eso también era parte del camino. Aprendió a proteger su trabajo, a registrar su contenido y a valorar la propiedad intelectual. Esa experiencia le enseñó a profesionalizarse, a ver su canal como una empresa, no solo un hobby. También aprendió a elegir mejor a las personas que dejaba entrar a su círculo. A mitad de su crecimiento, fue víctima de un hackeo. Perdió el acceso a todas sus cuentas, correo, redes sociales, incluso sus ingresos digitales quedaron congelados por semanas. Fue un golpe durísimo. Dormía poco, lloraba en silencio, se sentía solo. Pero no se rindió. Con ayuda de su comunidad, logró recuperar sus canales. La lección: nunca pongas toda tu vida digital sin medidas de seguridad. Desde entonces, Santiago se volvió experto en ciberseguridad básica para emprendedores digitales y hasta creó una guía gratuita que miles han descargado. Además, en ese tiempo descubrió que había personas usando su imagen para estafar a otros. Fue una batalla legal, pero salió fortalecido. En el camino hubo recaídas. Su madre falleció, y Santiago entró en depresión. Pensó en dejarlo todo. Pero recordó la promesa que se hizo a sí mismo: romper el ciclo de pobreza. En honor a ella, siguió creando, aprendiendo, ayudando. Y esa autenticidad lo llevó a crecer aún más. Lo invitaron a podcast, fue entrevistado en medios, y otros jóvenes comenzaron a seguir sus pasos. Se volvió mentor. Su historia ya no era solo suya, era el combustible de otros. Durante una gira en universidades, conoció a jóvenes que habían evitado a desuscribirse de la vida gracias a sus videos. Ahí comprendió que su misión iba más allá del dinero. Hoy Santiago tiene 28 años. No solo vive cómodamente, sino que ha invertido en propiedades, en negocios locales, y ha creado una fundación para enseñar habilidades digitales a jóvenes de comunidades vulnerables. Tiene más de 500,000 de seguidores, pero lo que más valora es la tranquilidad de saber que cambió su destino con esfuerzo y propósito. El éxito, dice, no es el dinero. Es la libertad de no volver a pasar hambre, de ayudar a los tuyos, y de construir algo que inspire a otros. Hoy da conferencias, invierte en emprendimientos de otros jóvenes y, sobre todo, sigue siendo el mismo chico curioso que soñaba con cambiar su historia. Santiago no era un genio. No tenía contactos. No tenía dinero. Tenía dolor, hambre y ganas. Lo único que hizo diferente fue no rendirse. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, recuerda esto. No necesitas tenerlo todo, solo necesitas empezar. Todos tenemos un Santiago dentro, esperando que le demos una oportunidad. Si esta historia te tocó, compártela. Déjale un comentario. Suscríbete para más historias como esta. Y sobre todo, cree en ti. Nos vemos en el próximo video.